Estamos llamados no solo a parecernos a Jesús, sino también a hacer lo que Él hizo, discípulos. Y mientras la mayoría de nosotros lucha incluso por ser un discípulo, la idea de hacer discípulos puede parecer fuera de nuestro alcance. Tendemos a creer que esto es algo reservado a los pastores o a los maestros o a alguien que tiene un don especial. Pero este no es un llamado para los perfectos, sino más bien una vida para los obedientes. Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer. Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial que es parte de una serie de 5 partes sobre cómo hacer discípulos. Estamos muy contentos de que nos acompañen y donde quiera que estén, sabemos que normalmente están acostumbrados a ver episodios a solas, tal vez en su oficina o en su coche, pero queremos que sepan que esta serie está creada para experimentarla en comunidad, así que si están en una comunidad, no se preocupen, sus comunidades se pondrán en contacto con ustedes para informarles cómo funciona, pero si no lo están, les daremos información al final para que puedan unirse a una, porque realmente sacará a relucir más el sabor de lo que estamos tratando de desglosar en torno a este tema de hacer discípulos. Y hoy me acompaña Travis Cox. Travis, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Vamos a ver si puedo entender tu posición aquí. Travis, tú eres el líder del ministerio de Celebremos la Recuperación, ¿correcto? Correcto. Bien, entonces para muchas personas que no conocen Celebremos la Recuperación y la función que desempeñan aquí en Catwood e incluso en el extranjero, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre ti y nos das una imagen general de Celebremos la Recuperación? Bueno, nací y me crié mismo en el sur de California. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven, así que fui criado por una madre soltera. Tuve muchos problemas de ira con él, era pequeño, algunos de ellos derivados de no tener esa figura paterna en la casa. Y aprendí a una temprana edad que en mi adolescencia que podía automedicarme con alcohol y drogas y no sentir esos sentimientos. Malas decisiones al final, pero eso fue el camino que tomé. Íbamos a la iglesia, pero esas visitas a la iglesia se hicieron cada vez más escasas para mí a medida que me entregué más al alcohol, drogas. Terminé metiéndome en muchos problemas. Cuando me gradué de la escuela secundaria ya había entrado y salido de la cárcel y me gradué en drogas más fuertes y en malas relaciones. Para cuando cumplí 20 años conocí a una chica, tuvimos una hija y llevábamos un estilo de vida muy caótico que giraba mucho en torno a las drogas y el alcohol y terminó costándome todo. Ese estilo de vida me costó mi casa, mi prometida, la custodia de mi hija y yo acabé entrando en una recuperación poniéndome sobrio a principios o mediados del 98 y cuando salí me había vuelto a enamorar de Jesucristo en este programa y Dios restauró todo en mi vida, la prometida y yo. Ella se desintoxicó y volvimos a estar juntos, conseguimos la custodia de nuestra hija. Sí. Íbamos a una iglesia muy buena, llena de espíritu, llena de la palabra, pero faltaba algo. Teníamos mucho tiempo de sobriedad, de recuperación y sentimos que no estábamos haciendo algo con eso. Empezamos a visitar Catwood en el 2008 y fuimos y oímos hablar de un programa que empezaba llamado Celebremos la Recuperación. Fuimos, lo visitamos, acabamos de empezar. Y esa primera noche Dios nos habló ahí mismo y nos dijo, aquí es donde los quiero, aquí es donde tienen que estar y servir. Y fuimos obedientes, salimos de nuestra otra iglesia, nos involucramos en Celebremos la Recuperación, nos hicimos miembros de Catwood y fue maravilloso. Y hemos estado ahí casi todas las semanas desde entonces. Celebremos la Recuperación es un programa de recuperación de 12 pasos centrado Sí. en Cristo. No solo es un programa para drogas y alcohol. Tenemos muchos grupos especializados desde la codependencia hasta la ira y las adicciones sexuales. Por lo tanto, la gran idea errónea de que es solo para los adictos alcohólicos no es para cualquier persona que está herido o tenga un Sí. problema, un hábito y que necesita sanidad en su vida. Y está centrado en Cristo, está basado en la Eso es palabra de impresionante. Dios. Y algunos de ustedes se estarán preguntando, tal vez conozcan a Travis, tal vez lo hayan visto en campos, pero cuando estábamos planeando este episodio sobre hacer discípulos, realmente no podía pensar en nadie más para invitar a este programa. De hecho,
Eso es lo que te dije, realmente porque este episodio tiene que ver con cómo compartir tu historia. Y no es solo tener una historia prototípica como la de Travis, una de que tal vez involucre el abuso de sustancia o lo que sea. Realmente es todo a través de las escrituras y realmente este episodio va a cubrir el poder, el propósito y la práctica de compartir nuestra historia. Y de hecho, tal vez cuando digo eso a la gente, inclusive en este momento sientes la tensión que surge en tu cuerpo, como compartir mi historia, quién sabe, no sé. Y donde quiera que la gente esté con sus historias, siempre surge algo, pero queremos que sepas que esto es algo para lo que estás hecho. Es tan fundamental para ser discípulos que realmente no hay manera de evitarlo. Por lo tanto, queremos prácticamente inclusive poder desempacar como compartir tu historia. Y Travis, gracias por acompañarme a tener una Absolutamente. conversación sobre esto. Así que empecemos por la primera parte y el poder de nuestra historia. No sé tú porque eras tú quien lo decía, pero incluso cuando estaba escuchando tu historia, tal vez para aquellos de ustedes que la estaban escuchando, hay algo que sucede que ni siquiera puedes presenciar tangiblemente. Y es casi como si estuviera incrustado en una escritura. Cuando alguien comparte su historia y lo que Cristo ha hecho en su vida, alguien siente la presencia de Dios. De hecho, quiero leerles un versículo y luego desglosaremos esto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice, y ellos le han vencido, hablando del enemigo, por la sangre del cordero, está hablando de lo que Jesús ha hecho, y de las palabras de su testimonio. Esto es lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Y para muchos de ustedes, como dije, pueden escuchar la palabra testimonio y asustarse porque piensan que estos estereotipos de como, bueno, yo no tengo un testimonio como Travis o como el del pastor Bayless, o pueden pensar en personas que son muy extrovertidas en su fe, como las personas que podrían ser más aptos para ir a Huntington Beach y tal vez ministrar en las calles y cosas de esa naturaleza. Y aunque esos tienen un lugar, el poder de la historia, queremos que sepas que está en cada capítulo de tu vida. Dios está presente en cada temporada y hay una historia que se forma allí cuando lo incluimos. Y lo que quiero que hagas, Travis, tuviste tiempo y te codiaste con tu comunidad durante muchos años. Así que todo este tema del poder de la historia no es algo que te sea ajeno. Correcto. Así que comparte una experiencia o dos, cómo has sido testigo del poder de la historia en tu comunidad. Así que podemos desglosar esto con los que vean. Vemos el poder de nuestra historia, el poder del testimonio de nuestra historia, nuestra comunidad todo el Ujú. tiempo. Hace poco tuvimos a una mujer que dio su historia, su testimonio, y las palabras son sinónimas, testimonio e Correcto. historia. Sé que las palabras testimonio puede ser un poco Sí, intimidante, pero es testificar lo que sí. Cristo ha hecho por ti, y testificar es ponerse de pie y decir la verdad de algo que has experimentado. Ujú. Así que lo mantendremos como sinónimos. Tuvimos una mujer que compartió su historia en Celebremos la Recuperación durante nuestra porción de grupo grande en la noche. Y fue muy impresionante, sólido e impactante. Una historia sin drogas ni alcohol. Trataba de la codependencia de los Yes. problemas familiares. Y después vamos a nuestros grupos pequeños y después convivimos. Y una mujer se me acercó durante el tiempo de café y compañerismo y estaba tan impactada por la historia de esa mujer. Dijo, necesito decirte que me impactó mucho cuando escuché eso. Y yo le dije, bien, ¿qué fue lo que te impactó? Ella estaba contando mi historia. Mm, Y supe cuando escuché lo que Dios había hecho por ella, entonces se lo iba a hacer por eso para mí también. Y eso le dio qué esperanza. bueno. Sí, creo que eso es fundamental. He sido testigo de eso también cuando COVID ocurrió por primera vez y todo el mundo estaba encerrado y la gente estaba siendo despedida. Había un par de grupos pequeños de los que formé parte, grupos de hombres, uno que habíamos formado durante mucho tiempo, otro estaba relacionado con los deportes, donde hablábamos de deportes y cosas así, pero sí, era interesante ver cómo estos hombres empezaban a hablar de ser despedidos o descansados en su empleo y no eran los únicos. Al momento en que compartían por lo que estaban pasando, otro hombre hablaba y básicamente porque había pasado por ello un par de meses antes, ahora podía compartir, oye hermano, vamos a estar orando por ti, pero déjame decirte lo que Dios me habló en esta temporada. Y compartió su historia y fue tan poderoso. Y estábamos hablando de personas que no tienen un título, posición en la iglesia. Estos no son pastores o personas que tal vez dirían bien, estos tipos saben lo que están hablando.
Estas son personas comunes donde Dios ha llegado y ha tocado su vida en una temporada y ahora debido a eso, ese capítulo está marcado por Dios. Y en el momento en que lo comparten hay un poder que emana. Y sé que incluso para mi esposa, con nuestro segundo hijo, ella pasó por muchos problemas de posparto, angustia emocional, realmente difícil. Y ahora, cada vez que ha tenido conversaciones con otras amigas, las ha sorprendido. Conoces el concepto, pero hasta que no lo experimentas no sabes realmente en qué estás metido. Y cuando va a compartir su historia, ese capítulo de su vida, me cuenta no solo el bienestar, sino el poder que emana. Como dijo, vaya, estás contando mi historia. Hay algo muy significativo ahí. Es la empatía. Sí, La simpatía es genial. Ser compasivo con la historia de alguien es genial, pero ser empático significa que has experimentado sí, eso. Y hay gente ahí fuera que puede pensar que están solos, aislados, que nadie sabe por lo que están pasando. Nadie sabe lo que he lidiado y entonces escuchar a alguien contar algo que le conecta a ti, a ellos, ujú, a la misma experiencia y que hay una solución y que puedes ser invitado a entrar y dejar que el Rey Jesús entre y haga algo de sanidad. sí. Eso es esperanza. Y si estás viendo ahora mismo y tal vez estás en una comunidad o tal vez estás viendo a solas, queremos darte incluso pasos prácticos sobre cómo poder compartir tu historia. Y eso no es una cosa secuencial, pero realmente a menudo donde comienzas es solo recordando. ¿Dónde se ha encontrado Dios contigo en tu historia? ¿Qué ha hecho en tu vida? A veces solo se necesita un minuto, hacer una pausa y realmente darte tiempo para pensar, wow, espera un minuto, sí, en esta época de mi vida es a donde Dios me encontró, en esta temporada es donde Dios me encontró y es más que nuestra historia de salvación, aunque nuestra historia de salvación es increíble. Tómate el tiempo para mirar en todos los lugares donde Dios te liberó, en todos los lugares donde Dios te encontró, porque a veces nos olvidamos y a veces perdemos el contacto con ese poder porque nos olvidamos y es tiempo de recordar. Y lo que quiero hacer es aprovechar el propósito de la historia y hemos tocado el tema de Travis y obviamente es para presentar a la gente a Cristo. Pero también me hace pensar en cuando estábamos dialogando, incluso en la preparación, el relato de la mujer en el pozo, como incluso la gente que no tiene mucha, diría, experiencia en la iglesia, pero la gente que ni siquiera ha estado caminando con el Señor durante mucho tiempo. La mujer en el pozo fue su primer encuentro. Para muchos de ustedes que tal vez están vagamente familiarizados o quieren mirar el pasaje de la Escritura, viene del capítulo Juan de Juan. Y voy a leer los versos 28 al 30 y solo para que se den cuenta, Jesús va por Samaria, se encuentra con esta mujer, básicamente le lee toda su cartilla diciéndole lo que está pasando en su vida. Y esto es lo que dice el capítulo 4 de Juan, versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Quiero que captes eso. La mujer en el pozo está como, ¿no será este el Cristo? Ella todavía estaba caminando en su fe, ni siquiera sabía si este era realmente el hombre. Y sin embargo, al venir y compartir su historia, todo el pueblo salió a verlo. Y quiero que sepas que compartir tu historia es muy central para el Evangelio, tan central para las Escrituras, porque cuando compartes tu historia, estás invitando a la gente a conocer a Jesús. Y tal vez ni siquiera lo saben. Honestamente, es como si a veces estuviéramos en conversaciones francas con la gente y convirtiéramos algo sin la intención de estar dando una invitación personal a Jesús. Pero Jesús encuentra a la persona ahí y lo que queremos hacer para bendecirlos es que uno de nuestros hermanos de Celebremos la Recuperación ha preparado un testimonio para compartir una parte de su historia y el impacto que tuvo en otra persona. Así que sean bendecidos con esto. Bueno, estaba vendiendo un aparato en OfferUp y el comprador, una señora me preguntó si podía entregarlo. Empezamos a hablar y ella me dio un cumplido. Dijo que era una persona bastante agradable, especialmente en OfferUp. Y le dije, no he sido así toda mi vida. Señalé el otro lado de la calle y dije, asisto a una iglesia de ahí. Y aprendí las canciones y a convivir con la gente que buscaba a Dios. Me conecté a un programa que solucionó mis problemas y estoy feliz de poder servir. Y pensé que era al final de la venta. Y ella me envió un mensaje de texto más tarde que decía en parte, voy a dar a Cottonwood una oportunidad. Tenías razón.
Uno conoce a la gente por una razón, y lo que dijiste sobre el compañerismo era lo que necesitaba oír. Gracias por ello. Qué increíble historia. Puedo ver cómo esto se conecta incluso con todos y cada uno de nosotros cuando compartimos, como a veces sin ni siquiera esperarlo en nuestro alrededor, cuando vamos interactuando con la gente, pero en el momento en que abrimos la boca es como, hombre, Dios puede estar allí en un instante y empezamos a Yeah. compartir lo que Él ha hecho. Y quiero hacerte una pregunta, Travis. ¿Por qué compartir tu historia suena menos intimidante que testificar? Porque podríamos usar ese lenguaje en este episodio, pero le pides Correcto. a alguien que testifique y es como, ay, Dios mío, empiezas a ver como el sudor en su frente empieza a bajar. Ansiedad. Sí, pero ¿por qué? Y en el contexto de cómo estamos compartiendo, ¿cómo pueden ser la misma cosa? Así que explica eso. Creo que gira en torno a la palabra testimonio. Crecí entrando y saliendo de la iglesia a finales de los 70 y los 80 y escuchas a alguien decir, oye, vamos a ir a testificar a la calle el sábado, oye, vamos a ir al centro comercial, vamos a dar testimonio. Eso invoca sentimiento de estar parado en una esquina con un megafón gritando arrepiéntanse o repartiendo tratados en el centro comercial, y no estoy criticando esas cosas que son una forma de testificar y difundir el evangelio, por supuesto, pero compartir tu historia es uno a uno, es personal, es íntimo, y hay algo sobre esa intimidad cuando puedes compartir tu historia uno a uno con alguien y son esencialmente la misma cosa porque todavía estás diciendo la verdad del evangelio, de lo que Jesús ha hecho en tu vida y los cambios que él ha hecho. Sí. Pero es un nivel que tal vez es un poco menos intimidante que estar parado en la esquina. Y la Biblia dice ir todo el mundo y predicar el evangelio, y ese es un espectro muy amplio de cómo podemos hacer eso. Tenemos muchas oportunidades para hacerlo de muchas maneras. Yo no soy el tipo de que se va a parar en la esquina con un megáfono, y podría hacerlo, claro, pero no todos los días. Sí. Pero puedo pasar 5 minutos en la fila del supermercado con alguien, y si dejas que Dios obre a través de ti, puedes ver cuando alguien está sufriendo. Y creo que es importante tener esa visión cuando alguien está sufriendo y decir, sabes que sé lo que estás pasando, o simplemente dejar que alguien se ponga delante de ti, que tenga algunas compras de tus carros, como, no, adelante, no, está Sí. bien, no, adelante, y puedes darle gracias o puede que no, pero la cuestión es que lo vas a recordar, y creo que eso es lo que cuenta. Y también creo que hay esa diferencia entre a veces poder predicar la verdad, si quieres ponerlo en ese sentido, versus qué ha hecho Dios en tu vida. A veces pueden ser lo mismo, sí, pero a veces son mutuamente excluyentes. Así que creo que la clave es estar preparado para ello y poder poner un énfasis alrededor de dónde ha marcado Dios su vida. Y sé que tú y yo hablamos y compartimos una historia acerca de cómo en el Antiguo Testamento ellos hacían eso todo el tiempo, acerca de Sí, apilar piedras y crear memoriales en sus vidas y las promesas de Dios que estaban ahí, en el que Él quería que las generaciones conocieran y recordaran quién era, cómo les hablaba, cómo se les revelaba. sí, Quiero leerles un verso de la escritura donde Dios instruye a Moisés la construcción apropiada de altares, y en el capítulo 20 de Éxodo, verso 24 de la Nueva Traducción Viviente dice: construye mi altar o memorial donde quiera que yo haga recordar mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. ¿Sabías que las bendiciones de Dios no se revocan? Oh, no, eso es del Antiguo Testamento. No, solo se amén. incrementa en Cristo. Y así, si colocamos estos memoriales en nuestro corazón, si registramos estas cosas en algún lugar, entonces Dios está diciendo, siempre que los compartas, habitaré ese espacio. Amén. Entraré en esa conversación. Y así solo te animo a que, si estás viendo a solas o tal vez viéndolo en comunidad, grabes, escribas dónde se encontró Jesús en tu historia y mantén una lista abierta. Esto no es algo definitivo. Cada temporada es como, bien, ¿qué ha hecho Dios este año? Una de las herramientas que usamos en Celebremos la Recuperación es que no todo el mundo le gusta escribir un diario, Ujú. pero mantén un cuaderno, mantente algo dentro de tu cama. Puede que te despiertes medio de la noche o por la mañana y tengas algo en tu mente y lo escribes. Es muy probable que vas a recordarlo, Sí, algo que Dios ha hecho por ti. Nos olvidamos tanto en sí. estos días. Yo me olvido de mucho.
Por eso escribirlo es una de las cosas de las que hablamos en nuestro grupo comunitario, de escribir cosas para poder recordarlo después. Sí. Hay algo en el proceso de no solo pensar en ello, sino decirlo en voz alta y luego escribirlo. Y simplemente registra todo en todas esas partes diferentes del Eso es cerebro. genial. Quiero aprovechar un poco más lo práctico. Mencionaste lo que haces en Celebremos la Recuperación y la capacitación que das. Así que, ¿quieres pasar a la siguiente parte de la práctica, que compartir nuestra historia alrededor de la palabra ensayar? No es algo que tal vez hagamos, digamos, por omisión. La práctica de nuestra historia de salvación, o de compartir una historia o cada momento significativo. De hecho, vi este versículo y pensé que era apropiado. Salmo 66, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente dice: vengan y escuchen todos ustedes que temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí. Eso suena a una persona bastante preparada y ensayada, en términos no de un orador pulido, sino de alguien que ha pensado. Esto Sí, es lo que ha pasado y absolutamente. estoy listo para compartirlo, lo he ensayado. Así que, solo desde el punto de vista de lo que haces en tu comunidad, Travis, ¿qué consejos o capacitación das a tu comunidad sobre cómo ensayar su historia? Tenemos capacitación para esto. Lo hacemos un par de veces al año. Hacemos un taller para escribir Qué bien. testimonios. Puedes llamarlo un taller para escribir historias. Y hay aspectos prácticos. Hay que sentarse durante un par de horas. Nuestros capacitadores repasarán el proceso de las cosas que hay que hacer antes de empezar a escribir, orando, pidiendo a Dios que les revele las cosas que tal vez has bloqueado, que es una parte importante de su historia, y les animamos a que hablen de cómo era antes, cómo era cuando llegaste a la recuperación, los cambios que ocurrieron en la recuperación y cómo es ahora. Son 4 partes, es muy sencillo y puedes escribir tu increíble historia alrededor de esas 4 secciones. Es muy práctico. Invitamos a todo tipo de personas a venir al taller de escritura de testimonio. Ni siquiera tienen que ser parte de Celebremos la Recuperación. Solo quieren escribir su historia. Son bienvenidos a unirse a nosotros y hacer eso. Y luego hablamos de ensayar, y Sí. acabas de mencionarlo. Cuando escribí por primera vez mi historia, mi testimonio oficial, escribí y edité mucho y solo quería que la historia estuviera bien, porque en Celebremos la Recuperación hay un formato cuando se comparte de 20 a 22 minutos, pero también los animamos a escribir una versión de 2 minutos de ese testimonio, una versión de 5 minutos de ese testimonio y una versión de 10 minutos de ese testimonio. Y de esa manera tienes todas las bases cubiertas, no importa dónde estés, si estás en el ascensor, en el fin del supermercado o en la parte del autobús. Tienes la oportunidad de compartir esa misma historia en una versión condensada y luego ensayarla. Y creo que compartí con ustedes cuando estábamos preparados, y la primera persona con la que compartí mi testimonio fue mi gato. No me juzgó, al menos no creo que lo hiciera. Y simplemente se sentó ahí, escuchó, y fue una audiencia de uno. Y pude compartir eso. Y pararse frente a un espejo y recitarlo. Si necesitas usar un cepillo de pelo como un micrófono, lo que sea para practicar esa historia, y para practicar y practicar y practicar, porque puede que no tengas tu testimonio escrito contigo cuando estés caminando y tienes que estar escrito en tu corazón, necesita ser escrito en tu mente, y la razón para lo que hacemos eso es para que haya fluidez en lo que estamos tratando de contar. Y creo que Dios tiene detalles importantes que quiere revelar a la otra persona, y entonces escribirlo te va a ayudar a mantenerlo todo Me eso encanta que organizado. hayas dicho de ese paso del poder orar y pedirle a Dios que te revele partes que habías olvidado. Sí. Nunca había escuchado eso antes. Bueno, muchas cosas en nuestras vidas, especialmente el dolor, y una gran parte de tu historia puede ser el dolor que has experimentado en tu pasado. Sí. Y la gente pregunta, ¿por qué quiero sacar a reducir nuevamente algunas de esas cosas tan dolorosas? He trabajado muy duro para mantenerlo reprimido, escondido, y la realidad es que si solo tú lo sabes, entonces lo posees al 100%. Y eso puede ser el 100% de la vergüenza y la culpa, pero cuando eres capaz de escribirlo y compartirlo con alguien, estás dividiendo el dolor, estás dividiendo la culpa. Y Incluso la empatía que mencionaste ayuda a la gente a darse cuenta de lo que no están solos. ese es No lo soy el más único. importante. Sí, Pensé que era el único.
especialmente al decirme esto, algunas personas te tienen en niveles más altos que entonces tal vez debido a tu posición o lo que sea, realmente hace que la gente se dé cuenta de que no están solos. Correcto. Así que te animamos a que si estás viendo esto incluso como comunidad o tienes a alguien que esté abierto para ti, dale la versión corta. Me encanta ese consejo. Incluso el pastor Bayless, recuerdo que él dijo antes, asegúrese de tener una versión de 1, 3, 5 minutos. Absolutamente. Ya que sabes lo que se siente cuando tienes un minuto y alguien te da la versión de 10 minutos. Así que practícalo con alguien. Dales un capítulo de tu historia. Practícalo en tu comunidad ahora mismo y comparte una parte, trozo de eso. Y también la parte clave que pensé que era realmente crucial, incluso en años pasados. Y solo escuchando los mensajes aquí en iglesia, siendo esta mi iglesia en la que crecí, hay un componente que está en torno a pedirle a Dios la oportunidad. Realmente pedirle. ¿Cuál siento que es una de las oraciones más aterradoras para orar? Oración peligrosa. Sí. Pastor Vélez, recuerdo Puede que lo ser dijo en el peligroso. pasado. No te sorprendas si al final del día ya está contestando. Hay una oportunidad y esperándote. Correcto. Y Yo te puedo sí, dar un por ejemplo. favor. 4 o 5 años en mi recuperación, aún no asistíamos a celebrar una recuperación, seguíamos en Southern Church y ya teníamos una historia de recuperación porque Dios me había liberado de las drogas y el alcohol y todo iba bien. Casado con un trabajo, un coche, iba a casa una noche y el coche se descompuso, estoy al borde de la carretera y la policía se para. En el pasado, temor instantáneo cuando la policía para, pero ya limpio y sobrio y caminando rectamente, un ciudadano respetuoso de la ley y todas esas cosas, dije, ¿cómo puedo ayudarte? Y aparentemente había una vieja orden de arresto y terminaron llevándome a la cárcel esa noche. Y primer pensamiento fue, no puedo creer que esté pasando por eso otra vez. Estoy sobrio, voy a la iglesia, te sirvo Dios, ¿por qué estoy en la cárcel? Y entonces conocí a un tipo. Y él estaba batallando con las mismas etapas iniciales, con la misma adicción que yo tenía, las mismas drogas. Y pude compartir con él donde estaba mi vida ahora, lo que Dios hizo por mí. Y no sé si eso tuvo un impacto duradero en él. Quiero orar para que así sea, pero Dios me dio una oportunidad y cuando llamé a mi esposa desde la cárcel esa noche, fue justo en la estación de Lakewood, la llamé y le dije, estoy en la cárcel, Dios me tiene aquí por alguna razón, probablemente saldré mañana, ve a recoger el coche, estaré bien. Y ella le pareció bien. Y el día siguiente, cuando yo estaba compartiendo con ella, que pude compartir con ese tipo de donde Dios me sacó, ella dice, tal vez era la oportunidad. Yeah. Ahora no oré antes, Dios muéstrame dónde Dios hablar. envíame para que Pero pueda eso hubiera compartir. sido la respuesta. Nunca sabes, mi vida no se demoró porque pasé una noche. Podía hacerlo Sí. de pie. Ya había pasado muchas veces por la cárcel. En una noche era Pero creo que vacación. la clave es, otra vez, cuando nos cuentas, es que estabas disponible. Absolutamente. Es la diferencia. Y eso es lo que siento que necesito que me recuerden. Eso es lo que siento que si están observando alrededor, necesitas que te lo recuerden. Cuando hablamos de pedirle a Dios una oportunidad para compartir, a veces hay una vacilación porque pensamos, espera un minuto, empezamos a evaluar lo descalificados que estamos. No soy perfecto y esto es lo que queremos que sepas. Dios no está pidiendo la perfección, está pidiendo tu disponibilidad. Estarás disponible para mí. Es como cuando le preguntó a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Envíame a mí. Y creo que eso es genial, Travis, porque realmente es ir por la vida con la antena levantada. No sé cuándo vendrá, Sí. pero dirás, no lo sé, no lo vi venir. Como dijimos, Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Y cuando estás orando para tener oportunidades, van a surgir. Y de nuevo, tener tu historia lista, versiones de tu historia y parte de tu historia, como dijiste, no solo tu historia de salvación, pero los logros y los marcadores a través de ese recorrido donde Él ha hecho. Tenemos que recordar las pequeñas victorias que has ganado también. Celebramos las pequeñas victorias porque son tan importantes como las grandes. Claro que me libró de las drogas y el alcohol, pero evitó que perdiera mi trabajo.
Eso es tan importante como salvar la vida, pero evitó que perdiera el trabajo al ofrecer una oportunidad dentro de la misma empresa y que no me dejaran ir. Es increíble. Así que tengo que compartir ese tipo Y de así, cosas. donde quiera que estés ahora, te animamos. Solo haz una costumbre de pedir, incluso ahora, no lo pospongas en tu espacio privado o inclusive en tu comunidad. Reúnete con un grupo y pídele a Dios personalmente. Dilo en voz alta: Dios, ¿puedes darme una oportunidad para compartir una parte de mi historia? Y no temas, Dios está contigo. Te pide tu disponibilidad, no tu perfección, porque el último paso es responder. Tenemos que ser capaces de responder a cada oportunidad. Permíteme leerles el capítulo 10 de Romanos, versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente, que dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Esto no siempre va a venir de un servicio de fin de semana en una iglesia. Tú eres esencial para el plan de Dios. Ese es el diseño. Y porque obviamente hay muchas dudas y cosas, somos humanos, enfrentamos el por qué no nos inclinamos hacia esto. Sería una bendición que animaras a los que están viendo el programa con un pensamiento de despedida en términos de ayudarles a inclinarse y tomar acción compartiendo sus historias, o cualquier pensamiento de despedida que tengas para la gente que está viendo. Creo que me gustaría decir esto. Puedo pensar que tu historia no es tan dinámica, como dijo Pastor Robert, tan dinámica como la del Pastor Bayless, o mi historia, o la de alguien más, pero es tu historia. Y podría haber una persona que está pasando por alguna de las mismas cosas de las que Dios te libró, y ellos necesitan escuchar eso. Sus vidas pueden depender de lo que les cuentes, lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y quiénes somos nosotros para detener eso? No podemos. Hablamos de la gran comisión y de ir a todo el mundo. Se trata de uno a uno. Escríbelo, ponlo en papel, practícalo, ensáyalo. Habla contigo mismo en el espejo. Dile a tu gato lo que sea que tengas que hacer. Lo que sea. Dile a tu gato si tienes que hacerlo. Dile a tu perro. Los gatos son un poco más críticos. Pero en serio, el poder de la historia está contigo. Él no hace acepción de personas. Y queremos que sepas que cuando compartes, no solo estás compartiendo una historia genial. Jesús promete que la presencia de Dios invadirá ese espacio. Invita a la gente a conocer a Jesús y va más allá del método convencional de ofrecer una oración de salvación. Así que practica estos pasos en tu tiempo libre, en tu comunidad. Una vez más, para recapitular, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Grábalo, ya sea en un diario, en tu teléfono móvil. Mantén una lista abierta. Ensáyalo con tus animales domésticos o con tus amigos, con la gente de tu comunidad. Pide a Dios en oración. Ora esa peligrosa oración, sabiendo que Él quiere tu disponibilidad y responde cuando llegue, sabiendo que todo este proceso está lleno de gracia. Si te equivocas, no pasa nada, levántate y vuelve a intentarlo. Realmente solo existe el aspecto de la disponibilidad. No hay ningún problema en términos de alguien, cómo responden. Somos responsables de qué, cómo respondemos a lo que la Escritura dice que hacer. Y por eso queremos darte algunas oportunidades. Si estás viendo ahora mismo y no eres parte de la comunidad, habrá alguna información en la pantalla y que puedas ser dirigido en cómo conectarte, porque eso es realmente cómo está destinado a ser experimentado. Queremos poder caminar juntos. No sería bendecido si no estuviera conectado con este hombre aquí. Y por eso queremos que sepas que ese es el diseño de la iglesia. Es nosotros caminando juntos, compartiendo las historias de los demás. Si no eres parte de eso, haz uso de esa información. Así es como se usa el resto de esta serie. Si tus oídos se levantaron cuando Travis estaba hablando de Celebremos la Recuperación, queremos que te conectes con él y su equipo. La forma más fácil de hacerlo es enviando un mensaje de texto con la palabra Recovery al 605-405 y te enviaremos un enlace sobre cómo encontrar esa información, y estaríamos realmente bendecidos si eso es algo que acabas de sentir, que tu corazón se conecta con eso o simplemente está interesado en más información. Por favor, no lo pospongas, envía un texto con la palabra Recovery al 605-405 y Travis, con este tipo de pensamiento que hemos estado desglosando acerca de compartir nuestra historia, no es algo que desaparece y es algo con la que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que sería una bendición si oraras por todos los que están mirando. Absolutamente. Te puedes unir a mí en oración. Padre Celestial,
Te agradecemos por la oportunidad y por las muchas oportunidades futuras que vamos a tener para compartir nuestra historia. Y te pido, Señor, que nos quites la intimidación y el temor y las inseguridades para poder compartir nuestra historia con alguien más. Señor, y que nos uses de manera poderosa a través del poder de nuestra historia para abrir esa oportunidad de invitar a Jesús en este espacio. Y Padre Dios, dale la visión, la sabiduría y el poder recordar a aquellos que están escribiendo sus historias o ensayando sus historias, para recordar esa información, las cosas que has hecho, esos logros a lo largo del camino, Padre Dios, que has hecho en sus vidas, y manteniéndolos en el recuerdo de lo bueno que eres. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hey, thank you so much for watching Cottonwood Church's YouTube channel. We pray that today you've been pointed to Jesus. And maybe you want to take some next steps in following Jesus. You can actually text the word HOPE to 605-405, and it'd be the quickest way for you to be able to get connected one-on-one with a pastor, or as well, so that we can send you a free book. And since you're here on the channel, why don't you take a moment and just click that subscribe button. And maybe you want to support the church financially. Maybe you want to give. You can actually click the give button there, or click the link that is in the description. Thank you so much. Check out our channel, all the different videos that are here. We pray that you would be blessed. We pray that you would be pointed to Jesus. Hey, and until next time, we love you and we can't wait to see you.